Vamos a meditar en la palabra. En esta mañana arrancamos, por decirlo, con este versículo que les leía en el libro de Proverbios capítulo 18. La versión que yo estoy leyendo, este versículo de manera particular, es la Biblia de las Américas, donde en la Biblia de las Américas el proverbio dice: el espíritu del hombre puede soportar la enfermedad, pero al espíritu quebrantado, ¿quién lo puede sobrellevar? Espíritu quebrantado. Está hablando del espíritu del hombre, está hablando del interior del hombre. Y hoy quiero que entremos en un tema, o vamos a tratar un tema donde vamos a bombardear, por decirlo de alguna manera, durante algunas semanas, si Dios así va permitiéndolo, algunas cosas importantes o que son enemigos que hay sobre nuestras vidas. El último domingo del año, el domingo 27, último domingo del año, donde predicamos y hablamos en los lineamientos que Dios tiene o lo que entendemos que es lo que Dios quiere en guiarnos para este año, es que Dios tiene propósitos sobre cada una de nuestras vidas. Si estamos vivos es porque Dios tiene un propósito. Y sabes que en el encabezado aquí de mi sermón, el pasaje que puse son estos: Proverbios 18:14, que ya les leí, y Eclesiastés 9:4, un pasaje que dice: aún hay esperanza para aquel que está entre los vivos. ¿Está vivo usted que está acá? ¿Sí? ¿Los que están acá están vivos? ¿Sí? Si no, llamamos al 911, no sé cuál será el que hay que llamar. ¿Sí? Estamos vivos los que estamos acá. Los de arriba también, ¿no? Están vivos. Bien, los que están en casa no los vemos, si hace una alerta no lo vemos, pero confiamos que usted está vivo ahí en la cocina, tomando el mate, tomando tereré, tomando, no sé, lo que sea, ahí al pie del ventilador. Usted está vivo. Si usted está vivo, lo que nos dice la palabra, hay esperanza. Hay esperanza. Y en la combinación de estos dos versículos, y en lo que vamos a hablar, y en lo que tiene que ver con lo que vamos a estar tratando en este tiempo, es: Dios tiene propósitos sobre nuestras vidas. Y podés decir amén: Dios tiene propósitos sobre mi vida. Dios tiene propósitos sobre tu vida. Pero sabes que hay enemigos que se levantan para distraernos, para que no podamos ir en la dirección que Dios quiere, para que no vivamos dentro de ese paraguas del propósito y del diseño de Dios. Hay cosas que se hacen fortalezas en nuestras vidas, de que muchas veces convivimos con ellas, y esos enemigos atentan contra lo que Dios quiere hacer en nosotros. Hay cosas que son fácilmente identificables y hay cosas que son más sutiles. Y en esta mañana, en esta palabra, vamos a desarrollar uno de los enemigos. Pero no solamente desarrollarlo, conocerlo, sino sobre todo es cómo tener la victoria sobre un enemigo que atenta contra el propósito de Dios sobre nuestras vidas. El enemigo que vamos a ver en esta mañana es el enemigo de la depresión. La depresión. ¿La has sentido nombrar? ¿Sí? ¿La ha vivido? ¿La ha experimentado? Hay personas que saben que están sumidas en la depresión, pero hay personas que viven en depresión sin saber de que viven en depresión. Hay personas que viven con actitudes de vida que evidencian estados de depresión. Sin lugar a dudas, la depresión es es otra pandemia de este tiempo. Si leemos estadísticas seculares, buscaba, y nuestro país no es muy bueno con esto de las estadísticas, se encuentra más de otros lugares. Pero sin lugar a dudas que aún este tiempo difícil que estamos viviendo, este tiempo difícil que llevamos ya un año, digamos, casi, tiempos de encierro, tiempos de enfermedad, tiempos de miedo, mucha gente se ha sumido en depresión.
Y quizás mucha gente, esta situación, esa realidad, esa vivencia, ¿sabes que no hace diferencia? Hay jóvenes deprimidos, ¿qué piensan? Hay personas mayores deprimidas. Y ¿sabes de que hay hasta niños que viven en depresión? Hay personas que tienen mucho, y tienen depresión. Y hay personas que no tienen nada y también pueden vivir inmersas en la depresión. Hay personas que pueden tener muy poco conocimiento y vivir en depresión. Y hay personas que pueden tener másters y pueden tener posgrados y también pueden vivir en depresión. Hay personas que pueden, y escúcheme bien, no conocer la Biblia y vivir en depresión. Pero hay personas que conociendo la Biblia también viven en depresión. No vamos a hablar acerca de la depresión desde un parámetro, desde una perspectiva psicológica, digamos, porque esto es una iglesia. Pero sí vamos a hablar lo que la depresión a la luz de las palabras, lo que nos dice, lo que es y cómo podemos salir de ella. Hubo algo que me sorprendió, porque cuando abrimos la Biblia encontramos a personajes de principio a fin de que se enfrentaron a la depresión, pero hubo algo que me sorprendió. Seguramente viendo la audiencia que está aquí, que son los que puedo ver, muchos de ustedes han escuchado hablar del predicador Spurgeon, ¿sí? ¿Cuántos escucharon hablar alguna vez de Spurgeon, el príncipe de los predicadores? Un predicador de los mejores, digamos. Aún hoy leemos sus sermones y te quebranta, te convierte, digamos. ¿Saben de que un domingo en el año, lo tengo aquí, 1866, ante 5.000 personas en el auditorio, ahí, el tabernáculo de la ciudad de Londres, Spurgeon se para a predicar como me paro yo aquí en esta mañana? ¿Y saben con qué palabras comenzó él el sermón? Él comenzó el sermón diciendo: mi alma desfallece dentro de mí. Me siento como si mejor fuera a morir antes que vivir. Todo lo que Dios ha hecho en mí me ha producido un sentimiento tan horrendo y me parece que he sido olvidado. Mi espíritu flaquea y me hace falta el valor y necesito de sus oraciones. Imagínate el príncipe de los predicadores ante 5.000 personas comenzando esa reunión de esa manera. ¿Cómo se sentía Spurgeon en esa mañana? Deprimido. Pero ¿sabes qué? No era un momento, sino que era tiempos donde aún el cristiano más fuerte puede entrar en esa trampa, en esa vivencia, en ese enemigo que quiere alejarnos del propósito de Dios. Ahora vamos entrando en el tema. ¿Qué es la depresión? ¿Cómo podríamos definirla? ¿Qué podríamos decir? Y acá puse que la depresión no es una tristeza, ¿sí? No es un día estoy triste. La depresión no es la sensación o cómo me siento un día, sino es algo prolongado en el tiempo, es algo que me va acompañando y es algo que va creciendo y se va expandiendo. Recordaba cuando era chico, allí en Punta Alta, yo vivía en una casa y enfrente de mi casa vivía mi bisabuelo, el abuelo de mi papá, el abuelo Martínez.
Y recuerdo de que él tenía su casita y tenía en el patio una enredadera. ¿Sí? ¿Cuántos conocen las enredaderas? La planta, ¿sí? Todos, la gran mayoría. Y saben de que la planta estaba en una pared, pero llegó un momento en que la planta crecía y uno veía el tanque de agua, que era lo más alto de la casa, y se veía todo el patio, había como un techo de enredadera que tomábamos ahí, ¿no? Mejor no preguntemos, no aclaremos, en otro tiempo, otra vida. Y abajo de esa enredadera hacía como un techo y la enredadera seguía subiendo y lo más alto de la casa era el tanque de agua y el tanque de agua estaba todo rodeado, envuelto de esa misma enredadera que nos hacía sombra y que nacía acá abajo. Pues la depresión es como esa enredadera que va creciendo de a poquito, que va ganando territorio, que va absorbiendo paredes, que va absorbiendo techo y que ahoga hasta lo más alto de nuestras vidas. Una definición que encontré que me pareció interesante es: la depresión es como una nube pesada de abatimiento constante que afecta todas las áreas de nuestras vidas. Todas las áreas de nuestras vidas. Los salmos nos pintan muy bien distintas sensaciones, emociones en cuanto a la depresión. Pero no quiero que vayamos a un salmo ahora, sino vamos a la otra punta de la Biblia, libro de Segunda de Corintios. Libro de Segunda de Corintios 4, capítulo 7. Que seguramente si conoces la palabra, si haces los discipulados, conoces este versículo, pero quizás nunca lo vinculamos con la depresión. Pero vamos allí al Nuevo Testamento, palabras de Pablo, Segunda de Corintios 4. Segunda de Corintios 4, versículo 7. ¿Lo tiene aquí? Amén. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Qué tesoro? El Evangelio. La palabra de Dios está puesta en vasos de barro, nuestras vidas, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Versículo 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Cómo estamos? Atribulados, con problemas de todo tipo, mas no angustiados. Resalte esa palabra. La primera, angustia. Segunda, después de la punto y coma, en apuros. En apuros. Esa palabra en apuros significa en el original perplejos, desorientados, sin entender. Estamos en tiempos, dice, de esa manera, estamos perplejos con cosas que no entiendo. Pero dice luego de la coma, aunque estoy perplejo, angustiado, mas no desesperados, no sin esperanza. Primero que sabemos es que si estamos vivos, tenemos esperanza. Y esa esperanza está si nos ponemos bajo el paraguas y la cobertura y el centro de la voluntad de Dios sobre cada una de nuestras vidas. Sigue diciendo después de desesperados, sin esperanza, perseguidos, mas no desamparados. ¿Sabe qué significa desamparado? En este versículo, la palabra desamparado, que leemos como desamparado en la Reina Valera, dice olvidado. ¿Se ha sentido olvidado? ¿Olvidado por la gente? ¿Se ha sentido olvidado por Dios? Derribado, pero no destruidos. Ese destruido nos habla de todo bienestar quebrado, fracturado en nuestras vidas. Fíjese que las 4 palabras que usa el apóstol definen, nos describen
la depresión. Angustia, desesperanza, sentimientos de ser olvidado, de ser dejado de lado, de desamparo, bienestar quebrado, sin sentido de vida, sin sentido de dirección, sin bienestar en nosotros, sin bienestar en nosotros. Mientras los salmos nos describen muchos, encontramos aquí a Pablo describiéndonos y diciendo, podemos vivir un montón de situaciones adversas, podemos estar en medio de esta pandemia o de otra pandemia y de la próxima ola. Pero aunque pasemos lo que pasemos, el Señor quiere de que la depresión no sea un instrumento para alejarnos del propósito de Dios. ¿Tendrá el Señor victoria sobre la depresión, sobre nuestras vidas? Claro que sí, claro que sí. Hebreos 13:5, yo se los leo, dice, Jesús dice en Hebreos, porque Él dijo, Jesús dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Podrá el Señor olvidarse de los suyos? No. Leía Salmo 94 que dice, el Señor no olvida a su pueblo. Él no abandona su heredad. Y acá tenemos que hacer una gran diferencia. No todo son su pueblo. Su pueblo son aquellos que han aceptado a Jesús en su corazón como Señor y Salvador. Si vos has aceptado a Cristo en tu corazón como tu Señor y tu Salvador, Él no se olvida de ti y Él no abandona su heredad. Y si Él todavía no es tu Señor, tu Salvador, es tiempo de dejar de probar con otras cosas e ir al único que tiene salida para esas situaciones que intentamos, probamos, le ponemos fuerzas, pero no solamente se sale de esa manera. El primer punto que, por decirlo de alguna manera aquí, fue qué es la depresión, explicarla un poco. Y ahora quiero profundizar un poquito en cuanto a qué sentimos, qué afecta. Y acá separé en dos partes de manera genérica. Síntomas físicos, ¿qué siento en mi cuerpo? Falta de ganas de levantarme de la cama, ganas de dormir todo el día, ¿sí? Ganas de dormir y dormir y dormir. Poco interés en las responsabilidades. Algunos se ríen, estoy viendo acá. Algunos son dormilones porque sí, ¿no? Es como que tienen gen de almohada, no sé qué será. Pero ante ciertas situaciones, vamos a ver, ante ciertas cuestiones en la vida, es como que se cambia la actitud ante la vida y de golpe no se tiene interés por las cosas, se pierde interés por lo cotidiano, se pierde el interés por las responsabilidades, por el cumplimiento de las responsabilidades que tenemos. No tenemos ganas de levantarnos por la mañana, dormir mucho, ganas de estar encerrados. Algunos en momentos de esa depresión, una cosa física es, algunos hablan sobre esa situación, sobre el problema, con palabras de límite, con palabras de muerte, con palabras de fracaso, nunca con palabras de solución, nunca con palabras de propósito, nunca con palabras que bendigan, nunca con palabras de perdón, siempre con palabras de responsabilidades, de acciones, siempre con palabras de errores, de fracasos. O si no, por otro lado, no hablamos. Y quizás la excusa del no hablar es porque mejor no digo nada, mejor me callo. Y muchas actitudes pasivas y actitudes de silencio
de pseudoprudencia son actitudes diarias donde la enredadera va ganando territorio sobre nosotros. Irritable. Pasa una mosca y se arma la batahola. Hasta la mosca se arrodilla a orar. Irritable. Hipersensible. Y no al Espíritu Santo. Y no al prójimo. Pero también hay síntomas espirituales en la depresión. Uno de los síntomas de la depresión, porque a veces nosotros queremos separar y decir, bueno, esto va por este carril y esto va por este carril. Y saben de que nuestro cuerpo es un cuerpo y las cosas se unen. No somos, el cuerpo anda por un lado y nuestra alma y nuestro espíritu van por el otro. No, Dios los metió juntos y se autovinculan, por decirlo de alguna manera, se autoinfluencian, por decirlo de alguna manera. Y mientras la depresión afecta nuestra parte física, nuestra parte de las emociones, de las reacciones, también afecta nuestra vida espiritual. Y una de las evidencias, de los síntomas de la depresión es la pérdida de gozo. La pérdida de gozo. La pérdida de experimentar y sentir el amor de Dios sobre mi vida. Pensar de que Dios me ha abandonado. El estar centrados en mí, en mi problema, en mi propósito, en mi sueño, en mi fracaso. Dudas de la salvación. Sentirme sin rumbo, sin dirección. Leía algo que aprovecho a introducirlo acá. Leía una palabra que me sorprendió, que decía que la depresión produce anedonia. ¡Pah! Mi abuelo diría, chupate esa mandarina. Anedonia. ¿Qué es la anedonia? La incapacidad de disfrutar. ¿Cómo disfrutamos las bendiciones de Dios? ¿Cómo disfrutamos la familia que Dios nos ha dado? ¿Cómo disfrutamos nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, el trabajo? ¿Cómo disfrutamos nuestra vida en Dios? ¿Cómo disfrutamos nuestra vida en Dios? Una de las cosas que les decía para ir avanzando rápido era de que uno de los síntomas es tristeza, amargura profunda. El rey David en el Salmo 38 dice, en la Nueva Traducción Viviente, medio extremista, pero dice, me retuerzo atormentado por el dolor. Todo el día estoy lleno de profunda tristeza. ¿Cuándo siente tristeza David? Todo el día. Es decir, se levanta, está en la cama David, abre los ojos, ve el ventilador girando. Bueno, no habría ventilador en la época de David, ¿no? Pero abre los ojos, ve lo que vemos en la mañana. Y David, cuando abría los ojos, ¿qué era lo primero que sentía? No era hambre. Sí, algunos sentimos hambre dormidos ya. Pero no, lo primero que siente David no es hambre. Lo primero que siente David cuando se despierta es tristeza. ¿Y sabe qué es el último sentimiento que David siente en la noche cuando se va a dormir? Tristeza. ¿Y sabes de qué es muy probable que en la noche él se despierte 2 o 3 de la mañana
o aún durmiendo, su consciente, su cabeza siga ahí girando, girando, girando. ¿Y sabes sobre qué suele estar pensando? Sobre la tristeza. Encontramos en Acab, el rey Acab, un día va a pedirle ahí a Nabot hacer un negocio y comprar una viña y no se la quieren dar. Entonces dice que Acab volvió el rey recontra frustrado porque no logró lo que quería, porque no obtuvo lo que él quería. Y me llama la atención que dice que ahí, esto está en Primera de Reyes 21, dice: entonces Acab volvió a su casa y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Ante la situación, Acab lo que hace es se mete en la cama, no quiere salir de la cama. El escape contra la frustración, contra lo que no sale, es acostarse y taparse. Y escondió su rostro. Y leía otras versiones donde nos dicen que eso es, se acostó en la cama y ¿saben para dónde miraba? Para la pared. Se acostó y es como que dijo, lo soluciono, acostado, tapado y mirando a la pared. Y hizo algo más. Y no comió. Otros quizás cuando nos deprimimos, nos acostamos en la cama, nos tapamos, pero nos llevamos para comer en la cama. Y en vez de dejar de comer, comemos como una vía de escape. Elías, predicamos en diciembre acerca de Elías, luego de una gran victoria, cae en una depresión ante las palabras de una mujer. ¿Sabía usted que luego de una gran victoria, luego de un logro, es probable que la depresión quiera ganar territorio en uno? Después de algo que sale bien, después de ponerme de novio, clamaba, oraba, ayunaba para ponerme de novio. Me pongo de novio y se entra en un tiempo quizás de pensamientos, de frustración, de depresión. Ni hablar los que se reciben, al recibirse de una carrera, también muchas veces pasa esto. Esto no es para que no se reciba, esto no es para que no se ponga de novio, esto no es para que no se case, porque también a veces cuando uno se casa, luego cuando todo se empieza a estabilizar, comienzan ciertas crisis y uno dice, ¿cómo puede ser todo esto si estoy en Dios y está todo bien y todo esto? Y es que luego de una victoria, luego de un logro, luego de una conquista, ese arma, ese enemigo de la depresión quiere comenzar ahí a ganar y extenderse en nosotros. Elías, luego de orar y que fuego cayó del cielo ante unas palabras, se deprime y huye. Y él le dice en cierto momento a Dios, hice todo, yo solo he quedado, yo solo soy el que sigue adelante, yo solo soy el que está esforzándose por hacer las cosas bien. Ahora dígame si la depresión no nos lleva a ese pensamiento. Yo solo soy. El resto se olvida. Menos mal que estaba yo. Y ese pensamiento, aún en Dios, nos aleja de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Creo que los que estamos aquí y la gran mayoría de los que están en casa conocen la historia de Job. ¿Tenía motivo Job para deprimirse? Veo algunas caritas que se mueven y dicen sí. Job tuvo tiempo crítico. Y Job, aunque su primera reacción fue
no atribuyó a Dios despropósito ninguno. Encontramos en ciertos lugares donde Job también cayó en esa depresión. Y en el capítulo 3, él le dice a Dios, ¿para qué nací? ¿Por qué no me mataste en el vientre de mamá? Y muchas veces esos pensamientos están en nosotros. Más adelante en la vida de Job, él habla y dice, hablé desde lo profundo de mi ser, hablé lo que verdaderamente sentía, porque eso es lo que sentía, pero ahora veo de que eso era un momento, era un tiempo y que Dios tenía otra cosa. Ahora sabes que en tiempos de depresión, hay algo que surge. Hay algo que surge y es una tendencia suicida. Y alguno puede estar pensando, pastor, hoy vino medio complicado con el tema. Y quizás pensamos en esto de que es aquel que no conoce a Dios, de que ante la depresión quiere quitarse la vida. Pero ¿sabes que encontramos también tendencia suicida cuando le decimos a Dios, llévame? Cuando le decimos a Dios, hace que esto se termine. Mejor llévame con vos para que esto no lo sufra más. Es una tendencia suicida escondida, como queriéndola acomodar a lo espiritual. Pero si Dios te tiene aquí es porque todavía tenés propósito y porque todavía tenés esperanza. Elías le dijo a Dios, mátame ahí debajo del árbol, acá nomás, liquidame. Moisés, el varón de la libertad, luego de sacar al pueblo y ver los milagros de Dios, en cierto momento, ahí en el libro de Números, encontramos de que Moisés estaba cansado de la gente, cansado de las presiones, cansado de las cargas. Y Moisés le dice a Dios, basta, si esto es lo que tenés, matame acá nomás. Si esto es lo que tenés para con mi vida, llévame con vos. Ahora, cuando Dios te tiene acá, no es porque te tiene en penitencia y te tiene sufriendo para ver hasta dónde aguantás, sino lo que Dios quiere es que entiendas de que todavía hay propósitos sobre tu vida y que si estás vivo hay esperanza. Hay esperanza. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para qué estoy acá? Profeta Jeremías. La depresión nos aleja del propósito de Dios. Y cada uno de los que estamos podemos ser presas de esa depresión. De esa depresión. La depresión apaga la vida, le quita el sentido, te aleja del diseño de Dios, te aleja del diseño de Dios. Y ahora, ¿por qué está la depresión? ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el origen? Recuerdo de pequeño, cuando recién llegamos a la iglesia, era un círculo donde todo se espiritualizaba y todo era demonio y todo era pecado y todo era espiritual. Y hay cosas que son espirituales y hay cosas que no son espirituales. Por eso podemos caer en depresión por cuestiones físicas, por cuestiones naturales, por desórdenes de hormonas, de cosas en nuestro cuerpo. Y si es algo que es natural y es de nuestro físico, ¿a quién tenemos que ir?
A ver, fuerte los que están acá. Al médico. Al médico. Hace unos años atrás, esto es total, usted no le va a contar a nadie, ¿no? Usted no le va a contar a nadie. No le va a contar a nadie. Los que están en casa, que quede entre nosotros. Allá arriba también, que veo que se ríen ahí, no le cuenten a nadie. Hace unos años atrás, cuando todavía estábamos en La Plata, empecé a tener un problema físico. Que todas las noches me levantaba muchas veces a ir al baño. ¿Sí? Esto es bien, o sea, es personal, ¿no? O sea, pero usted no le cuenta a nadie. Y yo me levantaba al baño, me acostaba a las 2 y me levantaba a las 2, a las 4, a las 5, iba al baño a cada rato. Y yo como digo, bueno, ¿será que me estoy poniendo viejo? ¿Será que me estoy poniendo grande? Ya las cosas no funcionan como antes. Entonces me tengo que levantar más seguido para ir al baño. Me tendré que acostumbrar. Vieron que ahora uno googlea todo. Entonces, bueno, uno googleó y enganché cualquier soncera, digamos, y sí, cuando te vas poniendo grande vas más al baño. Entonces ahí me quedé tranquilo y yo seguía yendo mucho al baño. Hasta que un día se me ocurrió ir al médico. Y me hizo unos análisis. Y en los análisis salen todas las cosas. No les cuento los resultados porque si no, ya después yo tengo que volver a casa, ¿no? Y se van a acordar de esos resultados, todo. Pero ve los resultados y me dice, vos estás yendo mucho al baño, me dice el médico. Y yo dije, ¿cómo? Profeta, dije yo. ¿Estás yendo mucho al baño? Sí, le digo. Pero es por el tiempo, por el paso del tiempo. Y me dice, no, ¿qué paso del tiempo? Entonces me muestra ahí, yo no entendía nada. Esto que está acá, no, lo que pasa es que tenés esto. Entonces vos vas mucho al baño porque tenés una infección y esto y lo otro, y esto alto, y lo otro alto, y lo otro alto. Entonces, con todo esto que yo te voy a dar, vas a ir a dejar tanto al baño. ¿Y sabés de qué? Me di cuenta que sigo siendo bastante joven porque no estoy yendo tanto al baño. Ahora hay cosas en nuestro cuerpo que andan mal y que provocan muchas veces desórdenes que hay que resolverlos yendo al especialista y haciéndole caso después. Recuerdo hace muchos años atrás una situación, un hermano aquí de la congregación, una cuestión física, una cuestión de depresión, una cuestión que nuestro pastor acá, Lucre, se acuerda seguramente de tratar por tiempo y la resolución era ir al médico y regular la tiroide y regular ciertas cosas que estaban mal. Entonces lo que es del cuerpo se arregla con lo que es del cuerpo, pero lo que es del espíritu y lo que es del alma, el que puede solucionarlo es Dios. Es Dios. Así que las causas, desórdenes en el cuerpo, lo solucionamos con el especialista. Pero causas también pueden ser en nuestras vidas cuando vivimos ciertas situaciones traumáticas, pérdidas, seres que se van, amados, enfermedades, cosas que nos duelen tanto y que aún estando en Dios podemos por años y años estar sumidos no en una tristeza, sino en una profunda depresión. Recordaba la historia de Noemí, libro de Ruth. ¿Se acuerdan? Noemí era una judía de que como no había bienestar en el pueblo de Dios, se va con su familia hasta otro lugar y cuando están en el otro lugar muere su esposo, muere un hijo, muere el otro hijo y Noemí en cierto momento se encuentra, tenía sus dos nueras, digamos, una se queda y vuelve con la otra a la casa, ahí a su pueblo, pero cuando vuelve a su pueblo, Noemí, que significa su nombre, a ver por dónde lo tengo, dulce, alegre,
Noemí, cuando vuelve a casa años después, ella ya dice ahí: no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque hay amargura en mi corazón. Hay situaciones en nuestras vidas que quisiéramos cambiarnos el nombre, que quisiéramos que nos llamen de otra manera. Y como decía al principio, Job tenía momentos, tenía situaciones, tenía vivencias que desde lo humano podemos decir: ¿cómo no se va a deprimir? Y quizás vivimos situaciones o atravesamos situaciones que en lo natural nos llevan, aunque haya conocimiento y haya cercanía con Dios, puede desestabilizarnos un tiempo. Un tiempo. Porque la depresión es como esa enredadera que se extiende y nos apaga y nos aleja del propósito de Dios. Sin lugar a dudas que una causa de depresión es el pecado. Una causa de depresión es el pecado no confesado. Es el pecado quizás de aquel que no conoce a Dios, pero sobre todo en el cristiano, el pecado conocido, el pecado sabido, el pecado apropiado y no rendido, no convertido, no entregado. Quema los huesos, como nos dice la palabra. Nos apaga, nos roba el gozo, nos roba el deseo, nos roba el deseo. El Salmo 32 es ese que les decía: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Ante las situaciones, ante la adversidad, ante las preguntas no respondidas, muchas veces es como que esa enredadera va ganando territorio en nosotros. En el libro de Job, en el capítulo 3, es donde les decía, cuando él desea morirse, cuando él desea y le dice a Dios: ¿por qué no me dejaste en el vientre? Y aún le dice: ¿para qué estoy vivo hoy si esto es lo que me toca vivir? Y en ese capítulo 3 de Job encuentro de que 6 veces Job le pregunta a Dios y le dice: ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué lo otro? ¿Le preguntamos a Dios por qué? Muchas veces le preguntamos a Dios por qué. ¿Está mal preguntarle a Dios por qué? Fíjese un detalle. Jesús, estando en la cruz, le preguntó a su Padre y le dijo: ¿por qué me has desamparado? Jesús le preguntó al Padre: ¿por qué? Pero ¿sabes dónde está el error como cristianos muchas veces? Hubo respuesta del cielo a la pregunta de Jesús: ¿por qué me has desamparado? ¿Sabés de que cuando Jesús se bautiza, una voz salió del cielo y dijo: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia? Pero cuando Jesús, en el momento duro, en el momento de morir, en el momento de clamor y preguntarle a Dios: ¿por qué me has desamparado?, no hubo una voz del cielo trayendo respuesta. Y una cosa que pasa en nuestras vidas, cuando preguntamos un por qué, otro por qué, otro por qué, otro por qué, y no obtenemos respuesta, es que nos equivocamos creyendo que Dios tiene la obligación de responder nuestros porqués. Y Dios responde esos porqués cuando Él quiere. Quizás no le respondió a ese Jesús ese por qué, para que nos quede evidencia a nosotros que Dios no va a responder todos
nuestros porqués. Alguien me preguntó hace un tiempo largo atrás, ¿por qué Dios creó la depresión? Si Dios es tan bueno, ¿por qué creó la depresión? ¿Por qué creó la muerte? ¿Por qué creó todas estas cosas que nos hacen tan mal? Y la realidad no es que Dios en su diseño perfecto y original, Él dijo, la depresión, la voy a hacer así, de esta manera, le voy a poner estos, sino que la depresión entró al mundo a causa del pecado. Y la muerte, las enfermedades, la depresión y tantas cosas son el resultado del pecado que hay en el mundo. Y vos y yo, aunque podemos quizás estar en Cristo, todavía hay naturaleza y todavía hay cosas que tienden a aflorar en nosotros y quieren apagarnos y alejarnos del propósito de Dios. Último envión y terminamos. ¿Cómo vencemos a este enemigo? ¿Cómo vencemos esta situación? Ya hablamos de lo natural, ya hablamos de que es bueno ir al médico, de hacernos chequeos, de controlarnos y que Él nos guíe en esa. Pero atendiendo nosotros la otra parte, ¿cómo puedo hacer para vencer a este enemigo? Lo primero que tengo que hacer es reconocer que tengo un enemigo. Es reconocer que tengo un problema. Es reconocer de que tengo sentimientos, quizás cosas apagadas, quizás cosas dormidas, quizás cosas demasiado vividas o profundas que son una realidad en mí. Mientras yo no tome conciencia y le ponga nombre, no puedo hacer nada. No puedo enfrentarlo. Por eso muchas veces como cristianos es como que es fácil mirar la depresión del otro. Es fácil mirar la depresión del no cristiano. Es fácil mirar la carga, la vivencia del otro y juzgarla. Pero otra cosa es uno pararse delante de Dios y reconocer dónde está, qué siente, qué vive, qué duele, qué confunde, qué ata, qué detiene, qué ha robado el gozo, qué ha robado el gozo. Quizás ahí me sorprende Job, que estando delante de Dios, el versículo 11 del capítulo 7 dice, por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Fíjese las expresiones. No refrenaré mi boca, es decir, no voy a hablar a medias. Voy a hablar en la angustia de mi espíritu. Voy a hablar desde todo lo que siento. Me quejaré con la amargura de mi alma. Pero ¿saben en dónde? En la presencia de Dios. Lo primero que hace Job
para vencer la depresión del capítulo 3 es ir delante de Dios y reconocer su problema, decir lo que siente, reconocer su frustración, reconocer su enojo por la pérdida, reconocer su tristeza por lo que ya no es, su sensación de como si ayer estábamos tan bien, hoy estoy tan mal. Lea después en su casa capítulo 29 y capítulo 30 de Job. Es increíble cómo él mira hacia atrás y dice: ayer estaba tan bien, todos me respetaban, yo hablaba y la gente me hacía caso. Y luego dice: ahora nadie me tiene en cuenta, nadie se acuerda de mí, nadie me respeta. Vemos esa lucha interna, pero él sale de esa depresión y tiene la victoria. No hablando por todos lados, no buscando al consejero que le diga lo que quiere oír, no simplemente escondiendo, sino abriendo el corazón en el lugar correcto. Segundo punto que hay que hacer es resistir. Resistir. Resistir no es cuando nos preguntan: ¿cómo andas? Tirando, como diciendo: bueno, la voy llevando. Sino resistir es una de las cosas que nos lleva a la depresión, es a rendirnos, a bajar los brazos, a no seguir adelante. Resistir es ir todos los días a Dios diciéndole: no puedo. Si no me levantas hoy, quizás no tengo las fuerzas. Pero no es la decisión de un domingo, no es la acción de una vez cada tanto. Tiene que ver con un enfrentar en el tiempo, cada día, ese gigante para tener la victoria. A veces pensamos o queremos que el dolor que estoy viviendo, un día me acuesto y Dios obra de tal manera que me levanto en la mañana y ese dolor, ese fracaso, ese error, esa pérdida, esa cosa que está ahí, que me ha hundido, de golpe me levanto y no duele más. Y sabes que Dios tiene el poder para hacerlo, pero muchas veces no es esa la forma en que Dios obra. Sino que Dios en el día a día, en el andar, en el acercarnos, en el ir a su palabra, en el ir a su palabra para que nos hable, en el orar su palabra, en el rendir y abrir nuestro corazón, en el reconocer nuestras miserias, en reconocer nuestros verdaderos sentimientos. Ahí Él nos va sanando en el tiempo, hasta que un día abro los ojos y puedo sentir de que ya no duele, aunque la cicatriz va a estar toda la vida. A veces pensamos que si no duele es como traicionar eso. Y ese es parte del trato de Dios al corazón. Porque todo tipo de depresión te aleja, me aleja del propósito de Dios sobre nuestras vidas. Vaya a Dios, reconozca, pida ayuda si necesita ayuda, pero sea sabio. Sepa que va a tener que batallar, va a tener que pelear. Es día a día en el Señor. Tenga una relación personal con Dios. Y quizás aquellas personas que nos escuchan o quizás que tenemos cerca y que están sumidas en depresión y que no conocen a Dios,
A veces el deseo, el sentimiento es, lo llevo a la iglesia para que sea sanado de la depresión. Acá lo primero que tenemos que ver es que lo que la persona, todos necesitamos, es entregar nuestro corazón a Cristo. Sin entrega, sin conversión. Si el problema es espiritual, si el problema es no del otro que lo atienden los profesionales médicos, el primer paso de acción es aceptar a Cristo en el corazón. Y muchas veces en nuestras vidas, como cristianos de tiempo, también el primer paso muchas veces es volver a darle el lugar que Él debe tener en nosotros. Job estuvo deprimido, pero luego de esa exposición Él dice: aunque Él me matare, en Él esperaré. Comienza a tomar fuerzas. Un poquito más adelante Él dice: yo sé que mi Redentor vive. Qué palabras proféticas, ya hablando allá adelante. Y él, sumido todavía en la necesidad, es como que va viendo que se va levantando un lucero, una luz de esperanza. Un poquito más adelante, en el 23, dice: Él conoce mi camino. Como diciendo, lo que estoy viviendo, Él lo conoce. Él no perdió el control. Y más al final, ahí al final del libro, Él termina diciendo: yo conozco que todo lo puedes. ¿Vivirán estos huesos? Si Dios quiere hacerlo, puede hacerlo en nuestras vidas. Por último, y oramos. Moisés se deprimió porque se sentía solo con toda la carga. Y cuando él va a Dios de la manera correcta, Dios puso 70 hombres para que la lleven con él. Elías se quiso morir debajo de un enebro, ahí de un árbol, y le pidió que lo llevara. Y en medio de esa depresión, cuando él fue a Dios de la manera correcta, Dios le dio fuerzas y sustento de manera sobrenatural. Noemí, personajes que mencioné, quiso cambiar su nombre para que la llamen Amargura. Pero en ese plan y proyecto de Dios, Dios había puesto un voz delante para que cambiara la historia y que esa depresión no terminara con una historia desagradable y como que un Dios que abandona. Dios tiene un voz delante tuyo. Dios tiene personas para levantarte, para fortalecerte. Dios tiene en medio de lo que puede querer hundirnos. Dios tiene delante la salida. Pero es necesario entender y querer salir. Querer salir. ¿Cómo querer salir? ¿Quién no va a querer salir? Hay veces que nos acostumbramos tanto a sentir lo que sentimos, que ya es como que es parte de nosotros. Pues en esta mañana Dios te dice aquí, a los que están aquí, a los que están en casa: podemos soportar la enfermedad, podemos soportar tantas cosas, pero el espíritu quebrantado, la depresión profunda, la podemos vencer en el Señor. Te invito a que cierres tus ojos un momento. Vamos a orar.